Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta su clase de Bíblica en Español. Y vamos a comenzar el día de hoy con Primera de Juan, capítulo 3. Y empezamos, por supuesto, con una oración. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Que tu palabra, Señor, consiga en nuestros corazones una tierra fértil para que pueda producir, Señor, frutos de honra y gloria para tu nombre y que sea, por supuesto, de bendición para nosotros. Que nos ayude a conocerte un poco más y a vivir una vida que a ti te glorifique. Gracias, Señor, por las personas que esta noche han podido venir aquí a la clase. Te pido que les bendigas, que les cuides, que les guardes y que a todos nos des sabiduría. Y por aquellos que habrán de ver este estudio en algún otro momento, Señor, también que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenido, Noé. You came to the class? Buenas tardes. Bueno, así que por favor, si son tan amables, Primera de Juan, capítulo 3. Y el capítulo no es muy largo, pero si queremos detallarlo un poco más, sería difícil leerlo completo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a leerlo por pedacitos y si se les presenta alguna pregunta, pues están cordialmente invitados a que la hagan. Comienza con el verso 1 diciendo: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, o que se nos llame hijos de Dios. Y es bien interesante porque la manera como lo escribe aquí Juan nos está diciendo: desen cuenta de esto tan hermoso, lo que es el amor de Dios. Es tan grande que a nosotros se nos pueda llamar o conocer como hijos del Padre. Hoy en día las personas no saben reconocer quién Dios es. Por eso lo tratan así como si fuera cualquier cosa. La gente, cuando habla muchas veces de Dios, habla de aquel que está en el cielo. Muchos le dicen el barbudo. A lo mejor han ustedes escuchado cosas por el estilo. El policía celestial. Y hablan de una manera tan casual, por no decir más, porque en realidad algunas personas tratan bien mal con Dios. Pero tristemente no se dan cuenta que en realidad es un padre y que extiende sus manos a un mundo y les dice: tengan una relación conmigo. Eso me hace pensar a mí en una persona que va a una agencia de adopción. ¿Quiénes son aquellos que tienden a vivir, excepto por supuesto los que sirven y trabajan y ayudan, pero quiénes son los que viven en un orfanato? Usualmente son niños y son huérfanos, o sea, no tienen quien cuide de ellos. Y viene alguien lleno de amor y viene al orfanato y le da la oportunidad de que ellos tengan un padre que se va a encargar de todas sus necesidades. Pero algunos niños escuchan esta oferta y posiblemente porque han sido maltratados en el pasado, no les interesa. Y en este mundo es exactamente igual. Hay un Dios que extiende su mano a niños rebeldes, a niños maltratados, y no son capaces de reconocer que es un Padre amoroso que les está dando una invitación. Y la invitación es esta que dice Juan: qué gran amor que tiene el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Ahora es bien interesante, cuando uno lo ve en el Evangelio de San Juan, eso de hijos de Dios habla con respecto a salvación. Aquí habla con respecto a comportamiento, porque él ya está hablando con aquellos que han nacido de nuevo. En esta epístola Juan está hablando con personas que ya nacieron de nuevo. Y le está diciendo: oye, qué lindo es saber que tenemos un Padre Celestial que nos ha adoptado. Y cuando sigamos leyendo te vas a dar cuenta que está hablando de cómo comportarnos en relación a esta comunión que tenemos con el Padre. En el Evangelio de San Juan, que también habla de que somos hijos de Dios, pero lo hace de una manera diferente. Lo vemos en el primer capítulo de Juan, cuando dice, versículo 10 del primer capítulo del Evangelio de San Juan, dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció.
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que por ende aquí nos está diciendo que cuando hace mención de que son hijos de Dios, hace mención con respecto a la salvación. Pero aquí en el tercer capítulo de Juan, nos vamos a dar cuenta que habla de comportamiento. Mira la diferencia. Una vez más, versículo le dice, fíjense en el gran amor que nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. No es que lo vamos a hacer, por cierto. Hay que tener cuidado con esa forma de pensar. Hay cristianos que piensan, bueno, en el futuro vamos a ser hijos de Dios y por eso no vamos a ir al cielo. Y no es así. Aquí está hablando de que una relación que ya existe. Cuando una mujer da a luz a su bebé y el bebé crece y reconoce que esa persona es su madre, no piensa que en el futuro va a ser su mamá. Esa persona que ya creció reconoce que esa mujer es su mamá, no es que lo va a hacer en el futuro. La mamá reconoce, inclusive antes de que el bebé naciera, de que ese bebé era su hijo o su hija. No tenía que esperar que el bebé naciera para reconocerlo como hijo. Y aquí nos está diciendo que somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce. Y es precisamente porque no le conoció a Él. ¿Quién es el Él allí? ¿A quién se refiere? No conoció a Dios. De hecho, Jesucristo es la manifestación de aquel Dios que es invisible. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, de hecho, sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nada más hay que voltear unas cuantas paginitas, porque es el libro que está justamente antes. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver, creo que hice una mala notación ahí. Creo que me refería a... No, capítulo 1:23, sí, está bien. Aquí está. Así que Primera de Pedro, capítulo 1:23 dice lo siguiente. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente pecadora, o perecedora, perdón, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ustedes nacieron de nuevo por medio de una simiente, y esa es la palabra de Dios. Por eso es tan interesante, pero yo voy a decir en realidad tan importante, que en todo momento se predique la palabra de Dios y los hijos de Dios se dediquen al estudio de esta palabra, porque es por medio de ella donde van a poder darse cuenta de estas realidades. El mundo no reconoce a Dios, no reconoció a Jesucristo, que es la encarnación de Dios, y al no reconocer a Dios tampoco nos reconoce a nosotros como sus hijos. Pero existe de manera natural un rechazo hacia Dios. Yo creo que el rechazo surge, por supuesto, surge de la maldad del corazón, pero en ese deseo pecaminoso que tenemos, vemos en Dios a alguien que nos dice que lo que queremos hacer no debemos hacerlo. Es casi como un ladrón que está a punto de robarse un banco y tiene un policía parado al frente del banco. En una situación ordinaria, el ladrón de repente no odia al policía. Póngase que el ladrón está en un restaurante, nadie sabe que es ladrón y piensa pagar la cuenta. Y en la mesa de al lado está un policía. Nadie sabe que es policía, no tiene uniforme. O póngase que sí tiene uniforme. Pero en ese momento el ladrón no tiene nada en contra del policía, porque el ladrón no está pensando en cometer un crimen. Lo que está pensando es comer. Pero cuando el ladrón piensa robar el banco y el policía se interpone a que robe el banco, el ladrón tiene un odio hacia el policía. Tanto así que le aseguro que hasta inclusive puede matarlo. Pues el hombre tiene un odio hacia Dios, porque Dios se interpone en la condición pecaminosa del hombre para que el hombre no se comporte como le dé la gana, que es en contra de la voluntad de Dios, sin tener un cargo de conciencia y saber que se merece un castigo. Porque siempre cuando hacemos algo malo, tenemos un cargo de conciencia y sabemos de que nos merecemos un castigo. Por eso muchas veces tratamos de apaciguar la conciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no es tan malo lo que estoy a punto de hacer. Bueno, no soy la única persona que lo hace. Todo el mundo lo hace. Y mientras más nos convencemos, entonces menos sentimos el cargo de conciencia. Pues aquí, así como odiaron a Dios, también van a odiar
a aquellos que representan a Dios en este mundo, que son precisamente los que han nacido de nuevo. Versículo 2 dice, queridos hermanos, miren qué bonito como Juan se pone a la altura del resto de la iglesia. Juan siendo apóstol, habiendo visto a Jesucristo en su ministerio, sepultado, luego resurrecto. Juan no asume ninguna índole, ni ninguna ínfula, ni se siente más por encima de los demás. Un hombre muy humilde. Y aquí dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mira qué interesante. Cuando uno es cristiano y trabaja en un mundo secular y uno manifiesta de alguna manera que uno es cristiano, ya sea porque lo ven leyéndose una Biblia o de repente tiene una camisa que dice yo amo a Jesucristo, o de repente no se comporta como se comportan otras personas a su alrededor, el mundo automáticamente vuelve la mirada y se enfoca en el cristiano y lo pone bajo un microscopio. Siempre comienzan a ver cómo te estás comportando. Y basta que el cristiano de repente se le salga una grosería, una vulgaridad, y digan, ¡ay, mira! No que cristiano, mira lo que dijo. Claro, pero tú tienes a otro compañero de trabajo que dice 10 veces esa vulgaridad al día y nadie le dice nada. Pero si se le sale esa vulgaridad al cristiano, ¡ah! ¿Cómo es posible? Mira el cristiano, ¿cómo se le ocurre haber hablado así? ¡Qué terrible! Y por un lado está bien, porque el cristiano debería comportarse de una manera diferente. No, Dios no nos salvó para que siguiéramos comportándonos como nos comportábamos antes. Eso es lo lógico. De hecho, escuché a un maestro bíblico que decía algo interesante. Decía, una persona tenía un puerquito en su casa y le gustaba mucho el puerquito, o el chanchito, depende de qué parte sea de Latinoamérica, le dicen chancho, puerco, marrano. En este caso lo vamos a llamar puerquito. Y le gustaba mucho, tanto, y dicen que son muy inteligentes los puercos, los cochinos dicen que son más inteligentes que los perros. Total, el caso es que le agradaba tanto que decidió preguntarle a la esposa si le daba permiso para meterlo en la casa. Dice, yo lo meto en la casa, mujer, y yo lo voy a bañar, lo voy a dejar bien limpiecito. Tú vas a ver, ni te va a apestar. Bueno, la mujer, después de tanto que rogó el hombre, se lo aceptó. Lo lava y lo mete dentro de la casa. Y ahí está el chanchito, durmiendo al lado del sofá, viendo televisión con él, comiendo lo que le ponen en el piso para que se lo coma. Y mejor comportado que los perros que tenía. Pero de repente, de buenas a primeras, el hombre fue a salir y abre la puerta y el marranito que sale corriendo de la casa, y ahí a la distancia hay un charco que está todo enlodado. Viene corriendo ese puerquito y se lanza así de barriga y cae, ¡pum!, en el agua y empieza a revolcarse y ve cómo se da vueltas, pero de lo más rico. Y ya cuando este hombre lo quiere agarrar para bañarlo, no se quiere dejar. La ilustración simplemente tiene que ver con que el problema no es el chancho o el puerquito. El problema fue el hombre que piensa que lo va a convertir en un animal doméstico. La naturaleza del puerco es, por eso que dice puerco o cochino, porque le gusta la cochinada. Esa es parte de su naturaleza. Puede ser que sea muy inteligente. Pero en el caso de los seres humanos, cuando Dios nos salva, no simplemente nos limpia, sino que nos da una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza, que es el proceso de santificación, nos está conformando nuestra forma de pensar, nuestros deseos, a la voluntad del Padre. Y por ende les digo ese ejemplo. Al cristiano lo ven con un microscopio y dicen, o con una lupa, y dicen, mira, ¿cómo es posible que ese cristiano? Porque ellos saben en su corazón que el cristiano debería comportarse de manera diferente porque representa a Jesucristo. Y dice de esta manera que el mundo lo rechaza. Dice, pero queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no hemos sido perfeccionados. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo veo en mí muchísimos errores. Errores que posiblemente usted no pueda ver todavía, porque no pasamos suficiente tiempo juntos. Pero muchos de esos errores los conoce mi esposa y los conoce mi hija, porque tenemos mucha comunión. Y yo los conozco mejor que ellas. Porque yo tengo que tener comunión conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana.
y yo sé cuáles son mis pensamientos. Y me arrepiento muchas veces de ello y digo, Señor, yo no quiero ser este hombre. Entonces, si yo tuviese que pensar que este es mi estado final, estaría deprimido. Pero cuando yo leo esto, me alegro y le digo, Señor, qué bonita es tu palabra. Cuando tú me dices que en realidad no se ha manifestado todavía lo que he de ser. Porque va a llegar el día en que yo no voy a ser este hombre que soy en este momento. Voy a ser a la imagen de Cristo lo que Dios desea que yo sea por completo. Mis pensamientos en todo momento en comunión con Dios, un deseo siempre de complacerle. Un hombre que está totalmente amando a su semejante en todo. Y de esa manera dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Filipenses 3, 20 y 21 dice algo bien interesante al respecto. Filipenses 3. De hecho, este estudio se va a ir a la par junto con el libro de Filipenses, porque hay muchas referencias en Filipenses que nos ayudan un poquito más a entender lo que estamos estudiando el día de hoy. En el capítulo 3, versículo 20 y 21 dice lo siguiente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, lo anhelamos recibir del cielo porque, si se acuerdan ustedes, cuando estudiaron el libro de Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, Jesucristo asciende a los cielos. Y a los discípulos, mientras estaban contemplando los cielos, porque Jesús había ascendido, se les presenta un ángel y le dicen, señores, ¿qué están viendo hacia arriba? ¿Por qué tanto se fijan hacia los cielos? Aquel que ascendió habrá de regresar. Y eso es lo que está diciendo él. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir, o de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable. No dice nuestro cuerpo hermoso, saludable, bello, bien comportado. No, nuestro cuerpo miserable, para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Por supuesto, nosotros estamos alejados más o menos 1900 y tantos años de esta realidad, porque esta realidad la describe el apóstol Juan, pero el apóstol Juan estuvo en el monte de la transfiguración. Cuando Jesucristo ascendió al monte, llevó consigo a 3 de sus discípulos, a Juan, a Santiago y a Pedro. Ellos fueron capaces de contemplar a Jesucristo transfigurado. La Biblia habla de un resplandecía, brillaba como el sol. Y ellos vieron eso. Un hombre que había sido transformado como si fuera una luz hermosísima. Y ellos reconocen, yo me imagino que Juan puede pensar en eso, dice, eso fue lo que yo vi, y cuando Jesucristo regrese otra vez a la tierra de los cielos, eso es lo que va a ser. Y lo bueno es que nosotros también vamos a ser así como Él, porque para tener comunión perfecta con Él, tenemos que ser como Él. Y esa es la promesa que tenemos. Dice, continúa diciendo aquí en el verso 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la esperanza del cristiano es que Cristo va a regresar. La esperanza del cristiano no es que esta tierra va a mejorar. Es triste pensar que muchas personas creen que en realidad eso va a ocurrir. Dentro de 6 meses se va a acabar el virus. Esto puede ser que lo oigan dentro de más de 6 meses, así que estamos hablando del COVID-19. Dentro de 6 meses se acaba eso, dentro de tal vez 4 años, con otro gobierno diferente aquí en los Estados Unidos, se va a acabar la disparidad étnica o racial, pero nada de eso es cierto. A medida que pasa el tiempo, Jesucristo dijo, el mundo cada día va a ir empeorando. Esa es la realidad. Van a haber guerras y rumores de guerras, van a haber más enfermedades, van a haber más hambruna. El mundo no está yendo de mal en mejor, sino está yendo de mal en peor. Y la esperanza del cristiano no es que el mundo mejore. La esperanza del cristiano es que Cristo regrese. Pero aquel que tiene esta esperanza, te lo dice con toda claridad, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces por eso les decía que cuando dice, mira qué lindo el amor de Dios, que nos permite ser llamados hijos de Dios, tiene que ver con el comportamiento. Si ya nacimos de nuevo, entonces tenemos que tener un comportamiento nuevo que refleje la realidad que tenemos
con el padre. Los hijos se comportan como los padres, ¿cierto o falso? No siempre, porque también hay hijos rebeldes que uno dice, ah, caramba, si yo nunca hice eso, ¿por qué mi hijo lo hace? Bueno, porque todos somos individuos y tomamos decisiones. Pero siempre tenemos ciertas características de nuestros padres. Siempre eso existe, porque hay muchas cosas que se aprenden. Si no son genéticas, se aprenden. Entonces uno aprende a hacer las cosas que hacen los padres. Yo estaba escuchando a un pastor que decía que él, con ver a los niños, sabía cómo se comportaban los padres en la casa. Con el simple hecho de ver a los niños. Entonces dice que un día estaban dos hermanitos, estaban discutiendo, y él se queda maravillado escuchándolos, ¿no? Y él decía, porque viéndolos al ratito me voy a dar cuenta cómo se comportan sus padres. Y de repente viene la mamá a recoger a la niña, y la niña está a punto de decirle que no discuta con su hermanito, y él decía, no, ya, espérese un momentico, espérese. Y él se queda viendo, no le diga nada, espérese, se queda viendo. Y de repente ahí es donde la niña le dice al hermanito, tú vas a ver, cuando lleguemos a la casa te voy a dar 3 nalgadas y vas castigado. Y una niñita como de 4 o 5 años. Y él se echa a reír. Y entonces ve a la mamá y le dice, cuando llegue a la casa le va a dar 3 nalgadas y la va a poner a castigar. Y dice, sí, eso es lo que estaba pensando. O sea que él pudo analizar el comportamiento de la mamá solamente viendo a la hija. Y uno en Cristo va a demostrar el comportamiento divino que Dios está poniendo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese comportamiento es el amor. Nosotros no somos todavía como vamos a ser perfeccionados, pero existe dentro de nosotros un amor que no existía antes. Y yo estoy seguro que ustedes entienden a lo que me refiero. Existe en nosotros una paciencia que antes no existía. ¿Cierto o falso? Existe en nosotros, bueno, tenemos los frutos del Espíritu, paciencia, amor, benignidad, pero todos estos frutos se van manifestando poco a poco. No tenemos los frutos a la perfección, o el fruto a la perfección, pero se va manifestando. Y uno se queda maravillado diciendo, wow, yo en otra época hubiese explotado si me hubiesen dicho eso, pero ya no. Ya lo que me queda es orar por esa persona. Aquí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito, dice en el verso 11 hasta el verso 15, dice lo siguiente: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Señor o Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Date cuenta, el propósito de la salvación no solamente es llevarnos al cielo. Aquí te dice, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado ¿a qué? A hacer el bien. Debería ser reconocido, no lo es necesariamente, pero debería ser que las personas cristianas, no solamente porque vayan a la iglesia los domingos y algunos los miércoles y otros van a estudios bíblicos los viernes en la noche, sino por cómo nos comportamos, que dijeran, wow, esos cristianos se comportan bien. Esos cristianos verdaderamente demuestran mucho amor, mucha paciencia los unos con los otros. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4 dice esto: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Cuando no había ley, pues no se le podía imputar como pecado las cosas que muchas personas hacían. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está manejando no en una calle necesariamente, pero en un paraje, en una vía donde no hay señales de tránsito, y usted está manejando a 50 kilómetros por hora, pero no hay ninguna señal, no hay ningún stop, no hay ninguna luz, no hay nada que indique que usted no puede manejar a esa velocidad. Si a usted lo detiene un policía y lo llevan ante el juez, y el juez le dice, bueno, ¿cuál fue el crimen que cometió este ciudadano? Dice, bueno, estaba manejando a exceso de velocidad. Ahora usted puede decir, bueno, juez, tienen que demostrarme que existe una ley que determine que no puedo manejar a 50 kilómetros allí.
porque no hay ninguna ley, no hay ninguna señal que lo indicara. Y de repente dice, mira, ¿sabes qué? Esa vía apenas la construyeron hace 6 meses y hasta el día de hoy todavía no hemos puesto señales que determinen cuál es el límite de velocidad allí. Entonces, no hay ley, por ende no hay transgresión de la ley, por ende no hay ningún mal que se haya cometido. Así que tienen que dejarle libre. Pero en el momento de que pongan una señal allí que digan límite de velocidad 40 kilómetros por hora y usted pasa a los 41 o a los 42, usted ya rompió la ley. ¿Cierto o falso? Entonces ahora usted es culpable. Y así se está refiriendo aquí. Dice, todo el que comete pecado está quebrantando la ley. Y de hecho el pecado es la transgresión de la ley. Pero ustedes, hablando al cuerpo de Cristo, a los cristianos, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Todas las cosas malas que habíamos hecho fueron perdonadas en Cristo una vez que pusimos nuestra fe en Él. Y todas las cosas malas que vamos a hacer en el futuro también en Cristo han sido perdonadas. Pero no por eso vamos a seguir comportándonos mal. Dice, el que no tiene pecado, hablando de Jesucristo, el que no tiene pecado, Él murió por nuestros pecados. Todo el que permanece en Jesucristo o en Él, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Dentro de la iglesia hay personas que pueden haber escuchado el Evangelio, que pueden inclusive aparentar una vida santa, pero de una manera oculta viven vidas pecaminosas. Pero no es que cometen pecado, es que viven en pecado. Hay una gran diferencia. Vivir en pecado y cometer un pecado son dos cosas diferentes. Si un hombre de repente ve a una mujer bonita que le pasa y la ve y piensa uno de esos pensamientos que no debería pensar, ay, Señor, perdóname. ¿Ese hombre pecó, sí o no? Como lo dice Jesucristo, todo aquel que mira a una mujer con deseo en su corazón, ha pecado con ella en su corazón, o ha cometido adulterio en su corazón. Fue un pecado, se arrepiente, está perdonado. Pero no está procurando vivir en pecado. Así es el hecho de que procuró mirar en otra dirección y le pidió perdón a Dios. Porque en sí existe un deseo de no pecar. Aunque mientras esté en estos cuerpos pecaminosos va a pecar, tiene un deseo de no hacerlo. Eso es diferente al hombre que se le queda viendo, permiso, y se va a conversar con ella, le toma el teléfono, se ponen de acuerdo, después llega a la casa y le dice a la mujer, no, yo estaba trabajando mucho, mi amor, llegué tarde. No. Ese hombre quiere vivir en pecado. Porque la oportunidad de arrepentirse existía mucho antes de que silbara. Tan pronto como la vio ya era suficiente para poder arrepentirse. Entonces ahí es donde existe este verso que nos está tratando de decir a nosotros que el que permanece en Jesucristo no practica el pecado. Sí, dígame. Ajá, ya, me quedan 2 minuticos. Bueno, ok. Todo el que permanece en Él, permanece en Jesucristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto ni conoce a Jesucristo, no le ha conocido. Entonces, tristemente dentro de la iglesia ocurre muchas veces eso. Que las personas piensan, bueno, ya nací de nuevo, ya yo estoy yendo a la iglesia, pero yo puedo vivir como me da la gana. Es la verdad, tristemente eso es una realidad. Y no se dan cuenta que la palabra está siendo muy clara tratando de decirnos, si naciste de nuevo, eres una nueva criatura y tiene que existir en ti un deseo de comportarte como Dios manda. Entonces existe una lucha interna de rechazar el pecado y portarte bien. ¿Por qué? Porque a la final a quien representas no es a ti mismo, sino a Jesucristo. Pero aquel que no está peleando esa lucha y aquel que dice, bueno, en realidad como me voy al cielo yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque a la final el cuerpo se muere, pero el espíritu se va para el cielo, así que a quién le importa, es una persona que muy probablemente no ha nacido de nuevo. Entonces eso es algo que las personas tienen que meditar, tienen que pensar y darse cuenta, bueno, si en realidad mi vida es que yo quiero pecar, posiblemente es porque no he puesto verdaderamente mi fe en Jesucristo. Porque haber nacido de nuevo y saber que Dios es mi Padre, debería existir en mí un deseo de comportarme como Dios manda. Así que con eso, mira que hemos llegado a una parte interesante, verso 6 del 3 capítulo. Así que piensen al respecto. Si el deseo que usted tiene en su corazón es vivir para la gloria de Dios, vamos por buen camino. Si el deseo en el corazón es vivir para la gloria de la carne, acuérdense lo que dicen las Escrituras, aquel que siembra para la carne, recoge destrucción. Aquel que siembra para el Espíritu,
recoge o cosecha vida eterna. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que nos ayude a comportarnos como Él manda. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Es buena y hermosa, Señor. Ayúdanos a meditar en ella y produce en nosotros un deseo genuino de comportarnos de tal manera que a ti te agrade, Señor. Que cuando las personas nos vean obrar o nos vean conversar, escuchen las cosas de las que hablamos, sean capaces de reconocer que existe en nosotros un Espíritu Santo y un deseo de glorificarte. Y Señor, te pedimos perdón cada vez que hemos hecho lo contrario, cuando nos hemos comportado de tal manera que no te hemos representado bien. Perdónanos, guíanos y cuídanos. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de leer tu palabra y de meditar en ti. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas esta noche. Amén.